¿cómo les va? Espero se encuentren bien. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante y muy frecuente que se llama fibromialgia, viviendo en un mundo de dolor. Esta es una enfermedad de dolor crónico difuso de etiología desconocida que suele tener algunos síntomas asociados como fatiga, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, incremento de la sensibilidad al dolor como hiperalgesia o al estímulo dañino como alodinia. Es un verdadero problema de salud pública debido a que existe una alta prevalencia de fibromialgia en población general no diagnosticada y existe insuficiente conocimiento de la causa de la enfermedad, los mecanismos que la producen. No hay un tratamiento curativo definitivo y existe una gran cantidad de insatisfacción tanto de los pacientes como de los profesionales en la salud en cuanto al abordaje de la misma. La prevalencia de la enfermedad es entre 2 y 3% a nivel mundial. Ustedes pueden ver ahí la tabla que indiferentemente de si se vive en Norteamérica, Sudamérica, en Europa o Asia, esta es una enfermedad global con tasas de prevalencia que inclusive pueden ser mucho más altas y se cree que por encima de los 60 a los 70 años esta prevalencia se puede ver incrementada en un 7%. Es un padecimiento común de mujeres, es una enfermedad mucho más frecuente en mujeres que suele presentarse entre los 20 y los 50 años de edad y es el segundo padecimiento reumático más frecuente después de la osteoartritis. Aquí tienen ustedes esta tabla de prevalencia y está claro que la prevalencia de la enfermedad se va incrementando con la edad y entre los 18 y 29 la prevalencia es cerca del 1%, pero cuando llegamos a los 40, 49 años el 3% y más adelante 70, 79 años 7,4% y definitivamente la enfermedad es mucho más frecuente en mujeres comparadas contra los varones. Por lo tanto, esta es una enfermedad prácticamente de mujeres. Y estas son algunas de las características clínicas que solemos ver en los pacientes. El dolor difuso, que es crónico, que es característico de la enfermedad. Los pacientes lo refieren como persistente, extenuante, molesto y punzante. Y había la presencia o existe la presencia de algunos puntos que se llaman puntos fibrocíticos que los tienen ustedes ahí en rojo marcados en la figura. Trastornos del sueño, los pacientes refieren que tienen un sueño no reparador, habitualmente se levantan varias veces en la madrugada y esto está asociado con trastornos de la fase REM del sueño, más fatiga, rigidez matinal que son comunes en esta enfermedad. El dolor es la característica más importante, se suele presentar hasta en el 100% de los pacientes y miren que el dolor puede ser difuso, torácico, lumbar o cervical con porcentajes de frecuencia bastante importantes. En rosado tiene las características cardinales y otras características asociadas en gris y como ya les conté, dolor generalizado mal definido que puede describirse en algunos pacientes como dolor neuropático con parestesias, fatiga, cansancio mental, trastornos del sueño de la fase REM del sueño, un sueño no reparador. Pero adicionalmente a estas características clínicas se asocia la ansiedad, la depresión, dificultad para concentrarse de algunos pacientes, trastornos de la visión, sequedad ocular, ¿no? Algunos pacientes pueden referir también fenómeno de Raynaud, hipotensión ortostática, rigidez matinal que suele no exceder los 60 minutos. Los pacientes pueden tener cefalea, migraña, dispepsia, dolor abdominal, síndrome de colon irritable, síndrome de vagina irritable, disuria y algunos pacientes también pueden tener trastornos de sensibilidad al frío en algunas ocasiones. Esta es una tabla de una revisión que publicamos hace algún tiempo y miren que el dolor generalizado se presenta en el 100% de los pacientes, la fatiga hasta el 92% de los pacientes, rigidez 84%, trastornos del sueño entre 56 y 72% de los pacientes, ansiedad 62%, cefalea 53%. Los pacientes tienen una sensación de tumefacción de partes blandas, principalmente de las manos,
dismenorrea, colon y vejiga irritable, que hace que muchos pacientes deambulen por varios consultorios del ginecólogo, del especialista en gastroenterología, en algunas ocasiones depresión, síndrome de piernas inquietas, y algunos pacientes pueden tener sequedad de ojos y boca y fenómeno de Raynaud. Los pacientes con fibromialgia también tienen incrementadas algunas neuropatías, como las neuropatías dolorosas, los trastornos circulatorios, la depresión y la diabetes, que tienen que ser investigados en estos pacientes. Como ya les comentaba anteriormente, la ansiedad y la depresión forman parte del componente de la fibromialgia y se ha evaluado que hasta el 60% de los pacientes tienen asociada ansiedad y un porcentaje bastante alto de pacientes pueden tener depresión comparada contra los pacientes sanos cuyos niveles de depresión son del 6,6% hasta un 40% en los pacientes de depresión. Y miren que un estudio en población danesa de pacientes con fibromialgia describió que el riesgo de suicidio era 10 veces mayor en población con fibromialgia que en población general. Algo que suele ser olvidado en algunas ocasiones, y es que los pacientes con fibromialgia pueden tener compromiso cutáneo, y el fenómeno de Raynaud se puede ver en hasta el 40% de la población. También puede haber decoloración de la piel y livedo reticularis en un 64% de pacientes. Muchos pacientes pueden tener dermatografía, también llamada hiperemia reactiva, y el 73% de los pacientes con fibro tienen la sensación esta de que tienen las manos inflamadas o tumefactas. Y aquí tienen en A, cuando los pacientes se les pasa el dedo o la uña por la piel o algún objeto, la piel queda marcada. En B, de coloración de la piel, y en C, enrojecimiento, hinchazón y alodinia en el tobillo izquierdo de un paciente con fibromialgia. No se conoce realmente cuál es la etiología de la enfermedad. Se sabe que los pacientes en primer grado de fibro tienen 8 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad, y se cree que existe alguna asociación genética que predispone a los pacientes al desarrollo de la enfermedad, pero también se sabe que algunos factores ambientales, el trauma físico, la lesión, los accidentes de tránsito, algunas infecciones como hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de Lyme y los factores estresantes y psicológicos se relacionan con el desarrollo de la enfermedad. Y ustedes tienen aquí varios genes que han sido asociados con el desarrollo de la enfermedad, pero todavía falta esclarecer bien esta historia de la parte genética, y se cree que el gen asociado con el metabolismo de la catecolamina u otros genes asociados con alteración de la función dopaminérgica y la función serotoninérgica podrían estar relacionados con la enfermedad. Lo que sí sabemos el día de hoy es que los niveles de neurotransmisores excitadores como glutamato y sustancia P pueden contribuir con la hiperactividad neuronal y la sensibilización central. Y lo que se sabe es que los niveles de sustancia P y de glutamato están 3 veces más elevados en pacientes con fibromialgia que en población general. Y miren ustedes aquí en la diapositiva cómo es evidente que tenemos un síndrome de sensibilización central, en la cual los niveles de sustancia P y glutamato están elevados y los niveles de serotonina y noradrenalina están disminuidos, lo cual posiblemente se asocia a mayor sensibilidad al dolor y la presencia de depresión y ansiedad en algunos pacientes. Se ha descrito que el accidente de tránsito con fenómeno de latigazo incrementa el riesgo de fibromialgia, los pacientes con abuso físico, psicológico, emocional o sexual, las infecciones. El doctor Manuel Martínez Lavín, un reumatólogo de México, ha relacionado la fibromialgia con la vacuna, principalmente para el HPV, el estrés laboral, la personalidad rígida suelen incrementarse en estos pacientes. Y algo que también ha sido publicado más recientemente es que los estudios de evaluación de violencia doméstica están relacionados directamente con el aumento del índice de presión, y este puntaje, ¿no?, que se llama WAWS, que es la escala de violencia doméstica, es mucho más alto y mucho más elevado en pacientes con fibromialgia comparado con los controles. También se ha descrito que los pacientes con fibromialgia podrían estar relacionados con algo que se llama neuropatía por fibra fina, que es un trastorno
de nervios periféricos que afecta principalmente a las pequeñas fibras somáticas y autónomas, lo que genera cambios sensoriales y difusión autonómica en algunos pacientes. Y lo que se sabe es que el daño de fibra fina produce dolor, ardor, hormigueo, entumecimiento, que generalmente afecta la porción distal de los miembros. Algunos pacientes tienen asociado ojo seco, boca seca, mareos, vejiga irritable, y también pueden tener asociado alodinia e hiperalgesia, como que estuviésemos describiendo un paciente con fibromialgia, y los estudios convencionales de electromiografía no sirven para la evaluación de neuropatía con fibra fina, y eso también hace que en algunas ocasiones sea difícil el diagnóstico diferencial. La neuropatía por fibra fina se diagnostica por biopsia de piel que demuestra disminución de la densidad de la fibra nerviosa. Y miren que existen varias enfermedades que han sido asociadas con neuropatía con fibra fina: diabetes, enfermedades autoinmunes, trastornos de la glándula tiroides, deficiencia de vitamina D, infección por HIV, infección por hepatitis C y vacunación contra HPV y enfermedad celíaca. Y algunos estudios más recientes también han descrito que estudios oftalmológicos con microscopio focalizado podrían evaluar los filetes nerviosos a nivel ocular, y que la disminución del calibre de esto podría sugerir una neuropatía por fibra fina. Como les contaba hace un rato, diferentes estudios han asociado la presencia de fibromialgia con la vacuna para el papilomavirus, principalmente algunos datos publicados por Manuel Martínez Lavín en México, y ellos dicen que en este estudio se presentan síntomas reportados por pacientes que hacen referencia a hipotensión ortostática posterior a la vacuna por el HPV, y todas estas manifestaciones clínicas que tienen ustedes aquí a la izquierda: fatiga, náuseas, trastornos de visión, dolor abdominal, neuropatía, disnea, constipación y diarrea, símil a síndrome fibrocítico o fibromialgia. Otros autores también han descrito en algunas ocasiones algunos casos de cuadros de fibromialgia light asociadas a la infección posterior a la vacuna por el HPV. Acá tenemos nosotros sospecha de efectos adversos de la vacuna para el HPV, y el doctor Manuel Martínez Lavín ha publicado recientemente en el 2018, ¿no?, este paper que dice síndrome postvacunacional HPV, un espejismo clínico o un nuevo modelo trágico de fibromialgia. Así que habrá que esperar mucho más tiempo para saber qué es lo que pasa. Lo que sí queda claro es que el beneficio de la vacunación para el HPV supera el riesgo de la fibromialgia. Y miren que la fibromialgia también puede estar relacionada con otras vacunas, con implantes mamarios de silicona e inyecciones de aceite mineral, que generan un parte de un fenómeno autoinmune inflamatorio inducido por adyuvante denominado síndrome Asia, algo que también está relacionado con mimetismo molecular y en algunos casos con el adyuvante del aluminio, que es el componente de la vacuna del papiloma. Y ahí tienen ustedes la cita bibliográfica si les interesa un poco más el tema. Y también han comenzado a publicarse y a aparecer algunos autoanticuerpos que podrían ser de utilidad en la fibromialgia, y aquí también les dejo la cita bibliográfica. Y miren que esta publicación del año 2019 no relaciona la presencia de estos anticuerpos antinucleares, se llaman anti-DFS70, que fueron evaluados en 39 pacientes con fibromialgia y comparados contra pacientes con lupus e individuos sanos, y lo que se dieron cuenta es que la presencia de estos anticuerpos eran más altos en pacientes con fibromialgia que tenían manifestaciones clínicas articulares, y que estos anticuerpos fueron también mucho más elevados en pacientes con fibro que tenían, no, trastornos del sueño. Por lo tanto, esperemos que en el futuro podamos tener algún marcador que sugiera que la fibromialgia también tiene un componente autoinmune y que estos anticuerpos podrían ser de utilidad. Los pacientes con fibromialgia suelen tener relacionada disfunción sexual, y miren que todos los dominios de la respuesta sexual, el deseo, la excitación, el orgasmo, el dolor, la lubricación y la satisfacción están alteradas en las pacientes con fibro. Por lo tanto, todos estos pacientes deben tener una evaluación
adecuada por un especialista en disfunción sexual. Pero la fibromialgia no solamente está relacionado con enfermedades, con otras enfermedades reumáticas autoinmunes como artritis, lupus, Sjögren, sino que la obesidad, la tiroiditis, el HIV, los pacientes que tienen desórdenes mayores de depresión, los pacientes que tienen trastornos del sueño, que tienen apnea, también se han relacionado con fibromialgia. Por lo tanto, estos son pacientes que tienen grupo de riesgo. Los pacientes que han recibido cirugía bariátrica también suelen tener mayor riesgo de fibromialgia que la población general. Esta fibromialgia suele ser secundaria cuando está asociada a enfermedades reumáticas autoinmunes o a la que les acabo de comentar. Y cuando los pacientes tienen fibromialgia y tienen artritis, los pacientes con fibromialgia y artritis suelen tener una peor evolución de la enfermedad comparado contra aquellos pacientes que no tienen fibromialgia. Y las espondiloartritis seronegativas, como espondilitis anquilosante y artritis psoriática, parecería ser que tienen una alta prevalencia de síndrome fibrocítico, fibromialgia, y en algunas series estos porcentajes han sido tan altos como del 69%. Y cuando nosotros evaluamos la presencia de fibromialgia en pacientes con espondiloartropatía seronegativa para evaluar cómo responden estos pacientes, los pacientes que tienen fibromialgia comparado con aquellos pacientes que no tienen fibromialgia, tienen mayor actividad de enfermedad por el cuestionario de actividad de enfermedad, ya sea el ASPOL, el ADAS por PCR o el ADAS por eritrosedimentación, siempre son mucho más altos en los pacientes que tienen fibro y una artropatía seronegativa comparadas contra aquellos que no tienen fibromialgia. Por lo tanto, esto también tiene que ser tomado en cuenta a la hora de evaluar a los pacientes. Han sido publicados varios criterios diagnósticos en el año 90, en el año 2010 y en el año 2016. Estos criterios diagnósticos incluyen unas áreas de dolor que se llaman DWPI, que es un muñequito en el cual uno debe marcar todas las áreas del dolor, que incluyen cintura escapular, caderas, mandíbula, parte superior de la espalda, parte superior del brazo, parte superior de la pierna. Luego tenemos puntuación de escala de síntomas de severidad, que incluyen fatiga, que incluyen trastornos para caminar y trastornos para tener otro tipo de actividades. Y adicionalmente tenemos síntomas asociados, y es una lista de síntomas que hay que marcar en todos los pacientes. Más, sin embargo, estos criterios diagnósticos son para juntar pacientes para estudios de investigación. Uno puede tener un diagnóstico mucho más rápido con un cuestionario que se llama cuestionario del FIRS, que lo hemos validado al español hace unos 6 años, conjuntamente con el doctor Antonio Collado, Daniel Mesina, Patricia Clark, entre otros. Y este cuestionario tiene 6 preguntas que son bastante rápidas. Tiene dolor por todo el cuerpo, los dolores se acompañan de fatiga, los dolores son como quemaduras o descargas eléctricas, vienen acompañados de otras sensaciones, vienen acompañados de problemas de salud, síndrome de piernas inquietas, dolor de cabeza, o estos dolores tienen una repercusión importante en la calidad de vida de los pacientes, trastornos del sueño o sensación de realizar actividades, y los pacientes responden sí o no, sí o no, sí o no. Y aquí tienen ustedes la validación. Y miren que para Ecuador, cuando los pacientes tienen más de 4 de estos resultados, esto tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 96%, lo cual quiere decir que si tienen un paciente que cumple más de 4 de estos síntomas, la chance de que tenga una fibromialgia es bastante alta, y si el paciente no tiene ninguno, la chance de que no la tenga es verdadera. La fibromialgia también puede encontrarse o puede verse en niños y adolescentes, y ya desde hace algún tiempo esto ha sido publicado, y miren que la prevalencia en Israel ha sido descrita en el 6,2%, en México 1,2%, y en Estados Unidos también algunas cifras de fibromialgia en población pediátrica. Aquí tienen ustedes las principales manifestaciones clínicas que afectan a los niños: dolores generalizados, cefalea, trastornos del sueño, rigidez, fatiga, dolor abdominal, sensación subjetiva de dolor en manos. Puede ser que los pacientes tengan mayor frecuencia del síndrome de hipermovilidad
y depresión. Los criterios diagnósticos publicados indican que en el año 1985 no hay criterios más actualizados, indican que los pacientes que tienen dolor generalizado mal definido, que no tienen otra alteración que se asocie con esto, que tengan laboratorio normal y que tengan más de 5 puntos fibrocíticos positivos o que tengan algún criterio menor como dolor y ansiedad, fatiga, trastornos del sueño, colon irritable, sensación subjetiva de tumefacción, podrían tener fibromialgia. Una cosa importante es que la mayoría de pacientes que tienen fibromialgia de niños continúan experimentando síntomas en la edad adulta, lo que destaca la importancia del diagnóstico precoz y la intervención de los pacientes. La fibromialgia es una enfermedad cuyo diagnóstico es por descarte. Hay que evaluar otras enfermedades que pueden tener manifestaciones clínicas asociadas. Diferentes guías han indicado que los pacientes deben tener una evaluación de la parte hemática, marcadores de reactantes de fase aguda, como PCR y velocidad de sedimentación, una enzima muscular para descartar que los pacientes no tengan una miopatía, una hormona tiroidea porque el hipotiroidismo presenta manifestaciones clínicas similares a la fibromialgia, calcio sérico, fósforo sérico, función hepática, vitamina D primordial, la deficiencia de vitamina D tiene manifestaciones idénticas a la fibromialgia. Y este que dice CR, que es Carlos Ríos, personalmente creo que todo paciente con fibromialgia debe tener al menos unas pruebas para artritis reumatoidea como factor reumatoideo y anti-CCP, y en el caso de que los pacientes tengan fenómeno de Raynaud o que tengan sequedad de ojos o sequedad de bocas, deberíamos solicitarle unos anticuerpos antinucleares y un complemento para tratar de descartar que no tengan una enfermedad autoinmune como lupus o Sjögren. Bien, veamos qué hay de tratamiento para la fibromialgia. Definitivamente el enfoque general es mantener y mejorar la función y la calidad de vida de los pacientes. No hay una norma para todos los pacientes. El tratamiento debe ser individualizado y multimodal. Los pacientes deben recibir educación sobre su diagnóstico y las opciones de tratamiento. Deben saber que esto es un síndrome de dolor crónico generalizado, mal definido, que no se relaciona con deformidad y que un tratamiento adecuado podría mejorar su calidad de vida. Estrategias para mejorar el estrés, el sueño, la dieta, ejercicio regular, perder peso, mantener estilo de vida saludable y en el caso de que los pacientes tengan condiciones preexistentes como trastornos del sueño y depresión mayor, estas tienen que ser identificadas y tratadas. Aquí tienen ustedes el tratamiento no farmacológico y el farmacológico, ejercicio aeróbico, terapia conductual cognitiva, educación, fortalecimiento muscular. Se ha demostrado que la acupuntura, la balneoterapia y la hipnoterapia podrían ser eficaces y desde el punto de vista farmacológico se ha descrito que los antidepresivos como la pregabalina, los antidepresivos como la duloxetina, los anticonvulsivantes como la pregabalina y los analgésicos podrían tener función. Esta es una tabla de una publicación de este año en la revista Nature Review de Reumatología que indica las drogas aprobadas para fibromialgia. Fíjense que estos antidepresivos como duloxetina, milnacipran y antitriptilina han sido indicados, de los cuales duloxetina y milnacipran parecen ser los más efectivos. Dentro de los anticonvulsivantes, la pregabalina ha demostrado que mejora el dolor de los pacientes. La ciclobenzaprina es un relajante muscular, no está aprobado por FDA, pero mejora el sueño de algunos pacientes. Y fíjense que la pregunta de cajón siempre viene dada por los cannabinoides y los cannabinoides no han sido aprobados por FDA y aparentemente no tienen una buena respuesta en los pacientes con fibromialgia. La pregabalina es la droga de elección para el manejo del dolor. Las dosis de pregabalina tienen que ser ajustadas rápidamente en los pacientes. Hay que tratar de subir la dosis cada 2 semanas. Y miren ustedes, cuando se compara el placebo contra dosis de 300, 450 y 600 miligramos, los pacientes que reciben placebo tienen más dolor comparado contra los que reciben 300 o 400 miligramos y definitivamente que 400 miligramos son mucho mejor que 300 miligramos y esto es importante porque en muchas ocasiones los pacientes reciben
25, 50, 75 miligramos de pregabalina y no responden y abandonan el tratamiento. Y la duloxetina también ha demostrado ser efectiva y cuando los pacientes no responden a pregabalina o no responden solo a duloxetina, algunos estudios han indicado que una combinación de pregabalina y duloxetina podría ser bastante eficaz para el manejo del dolor. Y una publicación reciente demostró que duloxetina y pregabalina proporcionan un alivio importante y que la duloxetina podría ser inclusive más eficaz que la pregabalina en el manejo del dolor de los pacientes. Para que nos quede a manera de resumen, los pacientes con fibromialgia pueden tener dolor, dificultad para dormir, insomnio, fatiga, ansiedad y depresión. Y el tratamiento que le vamos a ofrecer va a depender también de cuál es la principal manifestación clínica de los pacientes. Y miren ustedes que si la principal manifestación es el dolor, entonces la pregabalina está indicada porque mejora el dolor y también mejora el sueño, pero la pregabalina no mejora la depresión. En el caso de que el paciente lo que predomine es la depresión, seguramente que va a ser la duloxetina el medicamento de elección. Y si el paciente tiene muchísimo dolor y muchísima depresión, también duloxetina va a ser el medicamento de elección. El milnacipran ha demostrado que también es efectivo en el manejo del dolor y la depresión. No tenemos milnacipran en el país, pero sí tenemos pregabalina y duloxetina. En el caso de que los pacientes tengan dolor, podemos rescatarlos con paracetamol o podemos rescatarlos con antiinflamatorios o tramadol hasta que alcancemos una dosis óptima terapéutica de pregabalina. Si el paciente tiene mucho insomnio y se levanta en la mañana muy cansado, podríamos rescatarlo con metilfedinato, ¿no? O con modafinilo entre 100 y 150 miligramos. Si el paciente tiene muchísima depresión, recuerden ustedes que son los antidepresivos como duloxetina, venlafaxino o amitriptilina, las drogas que podemos utilizar en caso de que no respondan a las drogas iniciales. El ejercicio físico aeróbico a largo plazo es más eficaz para mejorar, ¿no?, a los pacientes, por lo tanto los pacientes deben tener un plan de ejercicio físico que tiene que ser indicado y controlado por un médico fisiatra. No hay una dieta específica que haya demostrado que sea mucho más adecuada para los pacientes con fibromialgia. Por lo tanto, cada paciente deberá recibir una evaluación nutricional diferente, recordando que perder peso es indicado para estos pacientes. Y lo que sí se sabe es que el aspartame podría estar relacionado con el incremento de los niveles de dolor y este tiene que ser suspendido en los pacientes. En general, de forma rutinaria no se diagnostican a los pacientes rápidamente. En promedio se demoran 2 años en confirmar el diagnóstico y los pacientes antes de tener un diagnóstico han visitado aproximadamente 4 médicos, el médico general, el traumatólogo, el gastroenterólogo, el urólogo, hasta que finalmente llegan al médico reumatólogo y los diagnostican. Uno de los problemas es que no tenemos biomarcadores para la enfermedad y que la inflamación sistémica no es característica, por lo tanto no tenemos elevación de PCR ni velocidad de sedimentación globular. La fibromialgia es una enfermedad que impacta severamente al sistema de salud y miren que los pacientes con fibromialgia representan altos costos de salud. Aquí tienen ustedes a los pacientes con fibro y a los pacientes sin fibro, y los pacientes con fibromialgia en España tienen un promedio de gastos que se acerca a los 10.000 euros comparado con los pacientes sin fibro que tienen 3.200, y en relación a los números de días que los pacientes no trabajan, también los pacientes con fibromialgia tienen mayor pérdida de horas laborales comparadas contra los controles. Recordar que siempre hay que tener en la cabeza el diagnóstico diferencial. Algunas enfermedades como polimialgia reumática, síndrome de hiperlaxitud articular, algunas enfermedades autoinmunes, lupus, Sjögren, artritis, el hipotiroidismo, la diabetes, algunas deficiencias nutricionales, algunas neuropatías y algunas mielopatías tienen que ser evaluadas en estos pacientes. La fibromialgia también puede afectar a otro grupo que tiene bastante estrés, como es el nivel de estrés de los estudiantes de medicina, y recientemente aparece esta publicación del año 2021 y evalúan a 450
estudiantes de medicina en Israel, en el cual el 64% eran mujeres y ellos encontraron una prevalencia de fibromialgia en el 10% de este grupo de estudiantes de medicina y la conclusión es de que la fibromialgia podría estar desencadenada por el nivel estresante que reciben estos compañeros médicos. Y miren ustedes que leve, moderado, severo y grave, y algunos de estos doctores pueden tener debilidad muscular, dolor articular, fatiga, problemas cognitivos que dificultan su estudio en la universidad y ellos se tratan con paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, pregabalina, amitriptilina y antidepresivos. Por lo tanto, el grupo de médicos tiene que ser tomado en cuenta también porque puede ser que desarrollen mucha fibromialgia y también porque hay mucho, mucho síndrome de estrés asociado a la enfermedad, a la Facultad de Medicina, perdón. ¿Por qué es importante que tengamos un diagnóstico temprano y que podamos evaluar a los pacientes? Miren ustedes, 93% de los pacientes con fibro se divorcian o se separan de sus parejas debido a la enfermedad. 71% tienen alteración de la vida sexual. La mitad de todos los pacientes no trabaja. 59% trabaja pero tiene reducido el horario de trabajo. El 82% se sienten deprimidos y hasta un 40% ha pensado en algún momento que el suicidio podría ser la solución a su problema y un 33% quieren cambiar o quieren utilizar otro tipo de medicamentos porque los que han recibido no son efectivos para el tratamiento. Recuerden que la educación es un pilar fundamental en los pacientes con fibromialgia. Una vez que tenemos un paciente educado, este va a comprender que este es un síndrome de dolor crónico y que muchas de las manifestaciones clínicas que tienen están asociadas a esta enfermedad, porque antes de que ustedes lo diagnostiquen, los pacientes pensaban que tenían muchas enfermedades, que tenían un problema en la vejiga por la vejiga irritable, que tenían un problema en el colon por el colon irritable, más la migraña, más el dolor generalizado, más la tumefacción de manos, más el fenómeno de Raynaud, pero cuando uno le hace el diagnóstico y la explicación a los pacientes entienden que todo forma parte de una misma enfermedad y que posiblemente esto con un tratamiento los vaya a ayudar a mejorar. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado y si tienen alguna pregunta, mi correo electrónico es criosacosta@gmail.com, me pueden escribir y si necesitan que les comparta alguna cita bibliográfica lo haré con mucho gusto. Muchísimas gracias y que pasen bien.